Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Enfoque Político. Tenemos realmente muchos temas para hablar en la jornada de hoy y nos da mucha alegría, como siempre, recibir a vecinos trenquelauquenses que realizan una tarea solidaria en alguna de las instituciones intermedias de Trenquelauquen. Es realmente reconfortante recibir y escuchar a los vecinos que ponen su tiempo como para tratar de solucionarle o al menos aliviarle la vida a sus padres en una situación difícil que nos toca atravesar como sociedad a todos. Son estos los vecinos, decimos nosotros, que son los que cuecen las grietas, ¿no? Los que remiendan los grandes problemas que tenemos en la sociedad en un clima de conflictividad permanente, que es el que estamos viviendo por estos días. Siempre decimos aquí que la famosa grieta, de la cual tanto hablamos, no solo siempre es exclusiva responsabilidad de la clase política, aunque sí es esta, claro, la que aporta el mayor peso para la mochila que debemos sobrellevar. Pero también somos nosotros, muchos de nosotros, en los distintos actores de la sociedad que nos toca actuar, los que contribuimos precisamente para este tipo de cuestiones. Y si repasamos, por ejemplo, los temas de esta semana, vamos a encontrar que hay conflictividad en el marco de los trabajadores del neumático, que es un tema nacional. Hay conflictividad en Carlos Casares con el sindicato de Atirra y Lácteos Vidal, que es un tema regional. Hay conflictividad en las escuelas porteñas, que es un tema de la capital federal. Y hay conflictividad, por ejemplo, aquí en lo local, entre los médicos y las obras sociales, que afecta a los vecinos afiliados a las obras sociales, ¿no? La puja distributiva en algunos casos, el choque de intereses en otro, hace difícil encontrar puntos de acuerdo y puntos de equilibrio. Podríamos denominar en la búsqueda del diálogo perdido, que es lo que nos está costando reconstruir como sociedad en el último tiempo. Claramente, tender una mesa de diálogo, tender una mesa de acuerdo, visibilizar al otro, ponerle identidad, escucharlo, a veces ceder, descender del pedestal y entender que todos tenemos que convivir dentro de la sociedad, es algo que nos está costando a todos los actores, no solo a la clase política, sino a los distintos actores que componemos esta sociedad, a los profesionales, a los no profesionales, a los que representan a las instituciones o a los vecinos de pie. Claramente es la gran deuda pendiente que tenemos que saldar en nuestros días. Comenzamos Enfoque Político y hoy lo hacemos presentando la imagen del día, que para nosotros y para la región es una gran noticia y que tiene que ver con el regreso de las obras en la denominada Ruta del Cereal, que es una ruta muy importante para nosotros, para nuestra región, porque sobre todo para Trenquelauquen, porque el tramo que falta pavimentar discurre precisamente dentro del distrito de Trenquelauquen, en la localidad de Girodías, ¿no? Que es una localidad rural trenquelauquense. Muy bien, y ahora, hecha la presentación del programa, como decíamos, tenemos muchos invitados en la noche de hoy. Vamos a presentar a los primeros de ellos, que representan a las instituciones intermedias de Trenquelauquen, Lía Luaces de GENAP y Guillermo Larrubia de Lipol. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchísimas gracias por la atención. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, decíamos que estamos invitando a representantes de distintas instituciones de Trenquelauquen en el último tiempo, y podemos decir que GENAP y Lipol son de las instituciones más queridas por los trenquelauquenses. ¿Sienten ese reconocimiento por parte de sus vecinos? No sé si decirte las más queridas. Sí, me parece que compartimos una valoración muy grande de los vecinos, que también se traduce después a posteriori por ahí en una relación vincular afectiva muy importante. Pero sí sentimos que somos valorados, respetados en la comunidad, a lo mejor porque tiene mucho que ver el tema que nos une, ¿no? Que nos hermana como instituciones, que es un concepto complejo, como es el abordaje de la oncología, ¿no? De pacientes oncológicos. Son de esas instituciones que uno dice ojalá nunca existieran, ¿no? Pero bueno, existen y afortunadamente hacen un buen trabajo. Sí, dentro del marco de lo difícil que es el tema, la posibilidad de tener instituciones que realizan la labor como la gente del IPOLC, y no le voy a robar más palabra a Guille, y la de GENAP, me parece que es fundamental, porque los que atravesamos, me incluyo, los que atravesamos situaciones de cáncer,
para ponerle la palabra concreta, sentirte acompañado, sentir que te dan una mano, te resuelven situaciones, es fundamental porque de por sí ya te modifica la vida. No es una cosa sencilla, no es una apendicitis, no es una otitis, es una enfermedad oncológica, tiene una complejidad de distintos matices. Entonces, la razón de ser de estas instituciones se vuelve muy importante para el ser humano. Y ahí le cedo la palabra a Guille. No lo robo. Realmente lo que dice Lía, uno lo hace con amor al prójimo, pone todas las mejores intenciones para ayudar. Y lo lindo es sentirse acompañado. No estamos solos. No es un grupo de gente que vamos a trabajar, no. Nos sentimos que mucha gente del pueblo nos acompaña, que nos lleva contribuciones, que permanentemente nos tiene al tanto, estamos presentes. Y eso a los que estamos en este métier, la verdad que nos da fuerza para seguir adelante y cuando vos te sentís que no estás solo, te ayuda más a seguir en esta. No es fácil cuando viene alguna noticia, cuando sabemos que el tema no se termina y por momentos aumenta, y cuando ves las edades que aumenta es difícil, pero te sentís acompañado y eso te ayuda. Mucha de la gente que se acerca a instituciones de bien público como son ustedes, lo hacen atravesando distintas situaciones, ¿no? Usted, en el caso suyo personal, ¿por qué colabora con Lipol? Porque, qué sé yo, el amor al prójimo, ayudar. Si estamos en este mundo para eso, qué mejor. Es como una necesidad de ayudar a alguien. Y bueno, lo haces a través de esto o lo haces a través de otras instituciones. Hay muchas, en algunos vuelcan en una y vuelcan en otra. Indudablemente, son tantos vecinos solidarios en Trenquelauquen que claro, en los comedores, en lo que fuere, ¿no? Pero siempre hay alguien dispuesto a dar una mano. Infinidad de gente. Pero a usted lo conmueve eso, lo emociona. Sí, es cierto. ¿Y que le surge como una necesidad cristiana, por determinarlo de alguna manera? Por decirlo así, sí. ¿Y por qué eligió Lipol y no otra institución? No quiero hacerme propaganda, pero no es la única que he estado en varias, he participado en otras, y en estos momentos estoy colaborando con el taller Peñigüe también, y los que me conocen saben que en el club argentino de toda la vida. Así que... ¿Y cuántos años tiene usted? 77. ¿Y por qué sigue haciendo esto? ¿No? Por la edad que tiene, siempre casi en su casa, ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. Nosotros siempre decimos que hay que darle paso a los jóvenes. Y no sé, nosotros tal vez, a lo mejor los viejos decimos que nos acostumbramos así. A nosotros vimos a nuestros mayores que colaboraban en distintas instituciones. Y bueno, por costumbre o por tradición, por un gusto, una necesidad también. Una necesidad de hacer personal. Algo, ayudar a alguien más. Es realmente muy, muy valioso, ¿no? Sí. Lía, ponerle nombre a la enfermedad es algo difícil, digamos que ellos que habitamos, ¿no? en la sociedad, una sociedad compuesta por símbolos, por el lenguaje, ¿no? Una vez que mencionamos las cosas, nos representamos en ellas, ¿no? Totalmente. Pero mencionar la palabra cáncer no es fácil. No es fácil. Perdóname. Sí. Quiero recordar. Yo trabajaba en la radio cuando el canal estaba allá. Sí, en el Lugonce. Y nosotros vimos en la radio a las primeras personas, a Pilar Goñi, claro. Y todo ese grupo de gente maravillosa que empezó y venían a hacer las notas en el canal de televisión de Trenquelauquen, en este canal, la primera nota. Las primeras personas del Lipol. Las primeras personas, yo lo vimos nacer a través del medio periodístico, mirá vos, después del tiempo estoy acá, hace 53 años. 53.
GENAP es una institución más joven. Sí, es más jovencita. Tenemos 18 años de trayectoria. Pero no es poco tiempo. No es poco tiempo. Para lo que se esperaba, según los relatos del doctor Carlos Elizondo, el fundador. Un gran hombre, ¿no? Un gran vecino de Trinquelauquen. Sí, él la verdad es que tuvo la visión y la necesidad también de crear esta fundación, que además tiene la particularidad de brindar atención absolutamente gratuita. Entonces, cuando se inicia la idea, el vasco, como le decimos cariñosamente, siempre cuenta que todos decían: sos un delirante, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, vamos a ver qué pasa. Necesidad de complementar la tarea del IPOLC había, porque hermanamos en un tema, pero las funciones son diferentes, ¿no? Complementarias, se podría decir. Exacto, en algunas sí, muchas nosotros veces, nos complementamos. Digamos, la parte del IPOL es ayudar al enfermo. Claro. Pero el que sufre es el que está al lado. El familiar. Claro, es una enfermedad como que modifica todo tu entorno. Modifica mucho el entorno. Modifica y mucho. Bueno, y ahí vienen ellos. Claro. Y nosotros en ese trabajo que inició el doctor Carlos Elizondo, que pensó que podía durar muy poquito, con el tiempo la gente fue entendiendo la finalidad, la función, que es acompañar, sostener. Hay una frase que caracteriza a GENAP, que es: en los momentos difíciles es mejor estar siempre acompañados, nunca solos. Y ese es el lema de GENAP, que se sostiene hasta la fecha, y en ese empezar que parecía que iba a durar poco tiempo, llegamos a la mayoría de edad, a los 18 años de existencia, gracias, al igual que creo que el IPOLC, en eso coincidimos siempre, gracias al apoyo de Trinquelauquen, de toda la comunidad. Si la comunidad no apoya, nosotros no tenemos sostén. Por eso sacamos las rifas, por eso la gente se acerca y dona a una institución o a la otra, porque se devuelve de alguna manera, se reconoce la tarea aportando o a través de una cuota de socios, pero si no podríamos tener existencia física y desarrollar el trabajo que se hace. Así que nos sentimos a su vez mimados, ¿no? por la misma sociedad, y eso es muy grato, porque si no sostener tareas en el rubro de la oncología, si no tuviésemos esa devolución, sería muy complejo, casi inviable, te diría. Seguramente. Así que gracias a todo eso nosotros no terminamos nunca de agradecer el apoyo. Es infinitamente solidaria Trinquelauquen. Y yo te diría que no sé si existen en otras ciudades del interior instituciones como Lipol. Vos pensás, 53 años. 53 Guillermo, años. 53 años, es medio siglo. Es muy importante. Yo te preguntaba recién el hecho de enunciar la palabra cáncer, ¿no? Porque es una palabra con peso propio, ¿no? Sí. Se evade a veces, ¿no? Y uno dice, está enfermo, no está bien, tiene algo. Bueno, ese algo en el rubro de la oncología se llama cáncer. Cuando lo mencionás como que... impacta. Cuando vos vas y yo hablo de mi experiencia personal, cuando vos tenés el diagnóstico y te dicen, bueno, usted señora tiene un cáncer de mama, y después complementan el diagnóstico. No es que no lo sospeches, no es que no vayas con algún indicio previo, pero cuando está la palabra ya como sentencia, digamos, como algo es absolutamente difícil de escuchar, complejo de asimilar, y bueno, ahí viene todo un proceso en el que intervienen, por ejemplo, en el caso del IPOLC, el que las personas puedan contar con la ayuda de traslado, con medicamentos, con todo lo que ellos brindan.
en el caso de GENAP, con el apoyo constante de un grupo de trabajo que es interdisciplinario. Lo que ustedes dicen, bueno, es una palabra difícil de escuchar, pero Sí. no está solo. No está solo, claro. Está el IPOL, está GENAP, hay una comunidad que el que puede necesita de esas instituciones, ahí estamos. Y no se equivocó el doctor Elizondo en visualizar la importancia que tenía de brindar una atención interdisciplinaria, porque hay médicos clínicos, enfermera oncológica, una licenciada en psicología, y después están los talleres, ¿no?, que nosotros brindamos, que son también espacios de contención muy importantes y de placer, de lúdicos para los pacientes y los familiares que asisten. Así que bueno, las instituciones son reconocidas, me parece que por esa tarea que se hace, y que se hace con una alegría, porque a lo duro de la palabra se contrapone el espíritu que habita en las instituciones. Claro. Sí, Guillermo. Vos decías que es duro la palabra. Hoy es moneda corriente. Sí, claro. Hablarlo es fácil. Sí. Imagínate 53 años antes. Claro. Cuando se empezó a hablar y acá en televisión salía, todos decían, pero qué barbaridad, ¿cómo va a hablar en un medio de comunicación? 53 años atrás. Sí. Gracias a esa gente que le vino a poner la cara, ¿no? Y arrancaron. Siempre hay visionarios, ¿no? Afortunadamente en las comunidades, sí, ¿no? Siempre hay gente pero sí, visionario. muy visionario. que abren el camino. Sí. Y yo les quería preguntar por la experiencia de las latitas, ¿no? Bueno, que Canal 12 fue un pilar clave, ¿no? Sí, con la sí, contribución, con la publicidad que ha aprendido, ¿no? La gente dice, no la tires, ¿no? Vos decís que que también nos reímos. Sí, Bueno, claro. con estos dos personajes que están al frente. Sí, Barroso y Micheo. Pero Mirá, van qué a las increíble. reuniones y es la gota de alegría cuando entran algunas Seguro. de las dos instituciones. ¿Qué le parece? Bueno, No, en el pero- caso de Barroso es como transformar un dolor en una ayuda para la Totalmente. comunidad, porque Totalmente. uno se Son queda en su maravillosos. propio mundo de dolor, sin embargo él tipos. transformó toda esa... Así Dos es. tipos divinos. Realmente. La experiencia de las latitas fue maravillosa y el beneficio que recibimos cada una de las instituciones, gracias a la idea y concreción de estos vecinos, a los cuales les estamos eternamente agradecidos. Y también, fíjate vos cómo en la gente prenden las ideas. Ahora Lipol y GENAP, junto al Servicio de Oncología del hospital, vamos a participar el 14 de octubre de una jornada que se va a hacer en el centro cívico. Bueno, la inquietud es de una vecina. ¿Quién propuso? No, nosotros nos subimos a la idea. ¿Cómo es la jornada? Es una jornada sobre cáncer de mama, porque octubre es el mes de prevención y cuidados sobre y de Afortunadamente hay difusión de mucha difusión ahora, mucha afortunadamente, difusión. pero bueno, siempre Por eso es hay importante. que insistir más, hay que insistir. Claro, hay que insistir y hay que Yo es creo que importante. el logro de las latitas, ¿no? de Barroso, ¿no? que es un ser extraordinario, es además que situó a Lipol y a GENAP en el conjunto de la sociedad, porque quizás mucha gente no lo sabía de las instituciones Claro. de ustedes dos, ¿no? Claro. Porque no tenía ningún familiar enfermo, porque no le tocó atravesar una situación, y sin embargo con las latitas sintió que podía colaborar y ayudar con algo más. Totalmente. Sí, sí. Y además, la persona que no necesita, por suerte, no necesita del auxilio de alguna de las instituciones, aporta igual porque sabe que hay otro que sí lo necesita y que es importante que estas instituciones sigan de pie, digamos. Y si no fuese por esa gente así de solidaria y con esa amorosidad que nos devuelven, y bueno, no podríamos trabajar como trabajamos, con la energía y con
con la fuerza que lo hacemos, porque tanto en LIPOLC, con las comisiones que llevan mucho tiempo, como nosotros que también, hay gente que está desde el principio y no se va. Sí, hace muchos años ahí. Claro, son muchos años, y si uno está ahí y está con esas ganas y sigue apostando, es porque algo fluye muy lindo. Y vos, Dardo, hablabas al inicio, y yo creo que esa es una diferencia grande cuando uno integra instituciones de este tipo. Vos hablabas de las grietas, ¿no? Y de las heridas que estamos viviendo como sociedad. Vos sabés que en nuestras instituciones eso no está. Y eso es muy sanador para nosotros, es muy sanador, porque nos mantenemos en un nivel de horizontalidad. Acá no hay caciques, acá no hay... Podemos tener algunos... Nos exponemos más a los medios, por ejemplo, determinadas personas. A algunos no les gusta salir en los medios. No, por lo menos en GENAP son muy chúcaros. El motivo de mi presencia es ese. Sí, claro. Antes de cerrar el bloque quería preguntarles, porque bueno, la importancia de que estas instituciones reciban fondos, ¿no? Porque se sostienen así para poder ayudar. Ustedes tienen una rifa en vigencia, sí, ¿no? Sí. Contanos de qué consiste y cómo podemos colaborar. Primero vamos a empezar por el final. Todavía está nosotros terminamos la rifa, ahora el sorteo final es en octubre. Termina. Y entonces a partir de ahí empieza la rifa de GENAP. Claro. Termina de GENAP. Porque se intercambia. Sí. ¿Están de acuerdo? Es un acuerdo ya que tenemos. Colaborar, es decir, para colaborar no deje de colaborar. Claro. Todos los años, termina la de ustedes y está lanzando. Y ya lanzamos la nuestra. Termina la de GENAP y hay que comprar la de LIPOLC. ¿Cómo podemos comprar la de GENAP? La de GENAP, mira, hay vendedores que la ofrecen. En GENAP siempre tenemos un cúmulo, digamos, de rifas que quedan ahí, llamando a la institución o a la gente acercándose, o a algunos de los integrantes de GENAP. Nosotros siempre estamos dispuestos, hacemos delivery. Se puede colaborar. Sí, bueno, se puede colaborar. Lía y Guillermo, muchas gracias por venir, realmente felicitarlos por la tarea que realizan ustedes y todo el conjunto, porque sabemos que hay mucha gente con ustedes. A no todos les gusta aparecer en cámara, pero hay mucha gente que colabora. Pero sin ellos no estaríamos... Nosotros ponemos la cara, pero en la tarea colosal no es solo nuestra, es de un grupo de gente maravillosa, ¿no? De ambas instituciones, que trabajan duro. Muchas gracias por venir. A vos, muchísimas gracias al canal por la y invitación. A vos especialmente. Muchas gracias a todos los muchachos acá que nos están acompañando y nos atienden bien. Nos atendieron bien. Muy bien. Hacemos el primer corte en la noche de Enfoque Político. Al regreso vamos a estar hablando de la Cámara de Comercio e Industria de Trenquelauquen, que ha renovado sus autoridades. Seguimos en la noche de Enfoque Político. Recibimos ahora a las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Trenquelauquen, la flamante presidenta Susu Ávalo y el flamante vicepresidente, ¿no? Ignacio Concepción, que estuvo a cargo de la presidencia durante 4 años. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros destacábamos la semana pasada que por primera vez en la historia de la institución, ya te lo han preguntado seguramente varias veces, una mujer preside la Cámara de Comercio. No debería generar sorpresa. Ahora, cuando uno ve la cantidad de años que tiene la institución, dice, bueno, ¿qué ha pasado en todo este tiempo que las mujeres o no participaban o no les daban la oportunidad? Y esa respuesta tan exacta no la tengo. Sí, a mí me dieron un espacio desde que empecé, hace 10 años más o menos en la Cámara. Fui la segunda mujer que entró a la Cámara y la que más permanencia tuvo, y realmente me hicieron sentir muy cómoda, a pesar que eran todos hombres. A mí me gustó el ambiente, lo que se hace, lo que se trata. Es un lugar de enseñanza para mí, aprendo un montón. Y bueno, y me fui quedando, acompañándolo a Nacho en su gestión y demás, y bueno, que tenés que ser vos y que dale que podés ser vos, y a mí me daba como un poco de cosa decir, bueno, la primera mujer es medio como histórico en una institución tan grande, y bueno, enfrentamos el desafío con un buen equipo de trabajo. Ahora,
acá que vivimos en un pueblo que nos conocemos todos, son muchas las mujeres que tienen comercio. Creo que son la mayoría las mujeres. Bueno, que no quería arriesgar esa cifra, pero parece que sí que son muchas las mujeres y, digamos, deberían tener más participación en la institución. Lo que pasa es que también socialmente eso ha cambiado mucho, el tema del compromiso, del estar, la responsabilidad del tiempo que te lleva, te demanda. Entonces a veces por ahí la mujer es la que está más complicada, con los chicos, la casa, el negocio, si lo tiene. Son edades, momentos de la vida y bueno, yo creo que siempre uno se puede acomodar un poco para participar en cualquier tipo de institución, porque las instituciones viven y sobreviven por la gente que participa en ellos. Bueno, ¿y hoy es complicado tener un negocio, como le decís vos, un comercio? Y vivimos siempre de crisis en crisis y uno como que ya se acostumbra a ir manejándolo en contextos por ahí más tranquilos, por ahí más de incertidumbre. Y cada comercio, cada rubro, industria o servicio tiene su propia realidad y pasa sus propios momentos. A veces son generales, contextos más económicos generales, a veces son particulares del rubro, pero creo que el comerciante aprende a convivir con eso. ¿Hoy es la inflación el principal problema? Es la falta de efectivo por ahí para el consumo, o el destino del efectivo a donde le tiene que dar la gente prioridad. Yo vendo libros, no es una cosa prioritaria, entonces por ahí a nosotros eso nos repercute enseguida. Somos en lo que se dice economía un bien de lujo, que la gente lo compra cuando le sobra, entonces nosotros vemos lo que primero eso, recortamos es lo superfluo. Claro. Seguimos subsistiendo, o sea, van a ser 25 años que tenemos la librería y hemos pasado unas cuantas crisis y bueno, siempre uno tiene la manera de ir siguiendo. Bueno, Nacho, ¿qué balance haces vos de tus 4 años en la gestión en la Cámara de Comercio? Mira, a ver, el otro día justamente charlábamos un poquito sobre, entre nosotros, ¿no? Dentro de la comisión, cuáles habían sido estos 4 años. Yo, personalmente, lo que valoro es el aprendizaje. Nosotros nos tocó atravesar una pandemia en la cual, si hay algo que las actividades no sabían, y Susu acaba de mencionar la superación de muchas crisis, es atravesar una crisis con la puerta cerrada. Eso fue algo histórico que esperamos que no se vuelva a repetir y que ahí tuvimos un montón de situaciones y de problemas que se dieron que ninguno estábamos preparados para poder atravesar. Nosotros lo que intentamos sí hacer, obviamente, con todo lo que iba ocurriendo, era ponernos del lado que nos teníamos que poner y era de todas aquellas actividades. Y ahí no hicimos diferencia entre asociados y no asociados, que tuviéramos que tratar de representar para llevar una voz y que se pueda entender cuál era la situación que se vivía y por qué necesitábamos la velocidad para volver a abrir. Después de eso, que duró casi un 40-50% de la gestión que yo tuve, atravesamos el final de un periodo anterior que también tuvo una situación económica compleja y en la continuación de la pospandemia con otro gobierno distinto, con otra situación económica compleja. Entonces sí, lo que nosotros tuvimos que ayornarnos es a hacer un montón de cuestiones puntuales por la situación que nos tocaba atravesar. Ahora, en el camino también tratar de ir introduciendo un montón de ideas con las cuales nosotros veníamos y que creíamos que la institución tenía que ir en representación de la actividad. La cuestión más importante sí que entendemos que nosotros hicimos, se abrió las puertas de la Cámara para un montón de actividades que antes ni pensaban pasar por la puerta. Y en ese sentido creo que sí, nosotros aprendimos muchísimo, aprendieron otros muchísimo y hoy creemos que hay una Cámara que está muchísimo más presente que antes. Sí, yo te lo he dicho, el público se renueva, ¿no? Dice Mirta Legrand, te lo he dicho en la radio, creo que la pandemia nos puso a prueba a todos y bueno, creo que como institución, ustedes y vos como dirigentes estuviste a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, probablemente a muchos no les gustaba lo que decías, pero estuviste a la altura de las circunstancias defendiendo al sector que te toca defender, ¿no? Como a los sindicalistas le tocaba defender a sus afiliados, en el caso tuyo era el comercio y la industria, y te tocó, bueno, pedirle la apertura en momentos que había mucha incertidumbre. No era fácil decir, bueno, abran los comercios cuando nadie conocía sobre el COVID. Y mira, y hay una cuestión, para poner a modo de ejemplo esto que vos mencionás, yo cuando volví a mi casa, en mi casa no estaban tan seguros de lo que yo estaba diciendo. Y me decían, hasta mi mamá, que es jubilada, me decía, che, pero no hay que salir. ¿Y cómo vas a pedir que abran las actividades? Ahora, lo que nosotros intentamos hacer en ese momento era ponernos del lugar y alzar una voz que las actividades querían decir y tratar de entender que había un montón de situaciones que se podían mejorar.
ese fue el lugar donde tratamos de ponernos y tratar de elevar una voz. Ahora, eso también nos ganó muchísimas enemistades. Nosotros no fue que fueron momentos de llevar una voz y nada más, fueron muchísimas discusiones, muchísimas personas a las cuales todavía hoy no logran entender la posición que nosotros tuvimos, y que eso también acarrea un desgaste personal de los dirigentes que nos tocó estar en ese momento. A mí en cabeza, pero obviamente toda la parte de la comisión directiva, como también lo fue Susú, Pablo y demás que estuvieron adentro. Yo vuelvo a repetir, y en esto no me voy a cansar, yo agradezco, entre comillas, que la pandemia sucedió y que nosotros pudimos entablar relación con un montón de actividades. Ojalá no vuelva a suceder, pero la Cámara se acercó a un montón de actividades gracias a esa situación en particular, porque es la primera vez en la historia que tenemos una uniformidad de mensaje entre todas las actividades, que era queremos abrir. Susú, bueno, ¿y qué Cámara te deja Concepción? ¿Vas a hablar de la pesada herencia o no? No, porque aparte estuvimos trabajando un poco, acompañándolo a él en su gestión, así que estábamos participando todos. No, deja una Cámara con mucha visibilidad, una apertura muy grande, por esto mismo que dice de que hubo que involucrarse en muchas cosas, y me parece que eso es lo bueno y lo rico de su gestión, es la representatividad. O sea, nosotros los que tenemos un comercio, una industria, lo que sea, ¿quién nos representa? O sea, yo cuando abrimos el negocio con mi hermana teníamos 21 y 22 años. Y cuando uno llegaba a una determinada circunstancia, decía, ¿a dónde voy a preguntar? Porque vos, como dijiste recién, los trabajadores tienen sus gremios, sus sindicatos que los representan. Y la parte nuestra, ¿cómo funciona? Y eso creo que se logró por la pandemia, eso de la representatividad. De los que estamos atrás del mostrador tenemos ese lugar, que es la Cámara de Comercio. Entonces ahí es donde tenemos que estar, y creo que eso es lo importante y hay que seguir trabajándolo. Yo decía el día de la asamblea que mi objetivo es que todos se sientan parte, que acá no se necesita ser grande, chico, tener tantos empleados o tal nivel de facturación. Es el lugar de todos nosotros. Entonces, cuando tenés un problema, tenés una determinada situación, una idea que querés desarrollar, que beneficie al comercio, a la industria, al sector de servicios, vení a la Cámara de Comercio, que es el lugar donde se nuclea, se empieza a pensar y quieras o no tiene como más fuerza o tiene esa representatividad propia que es la actividad gremial empresaria. Entonces eso creo que lo deja Nacho y hay que seguir trabajándolo y hay que seguir por ese camino. Y la deja, fuerte con las cajas de seguridad, ahora esto nuevo que van a cumplir ahora un año, entonces ya tiene como otra mirada u otra salida la Cámara, así que deja bien encaminada la Cámara. Bien encaminada. También hay como una renovación generacional, ¿no? Porque ustedes pertenecen a una generación como que está haciéndose camino, ¿no? Sí, las edades creo que ahora están un poco más equilibradas. Cuando yo entré sí se notaba que había como mucha diferencia. Imagínate esas primeras reuniones mías donde estaban todos los históricos de la Cámara de Comercio, que siguen estando y que son súper valiosos, que yo creo que las instituciones tienen que renovar la gente, pero no hay que perder ni la historia ni la gente que la mantuvo, ¿no? Entonces yo siempre digo, son tipo un consejo asesor que siempre hay que estar escuchándolos, porque ellos tienen una palabra y también ellos tienen que aprender a dejar a las generaciones que vienen o a los nuevos a poder actuar. Y creo que el que a mí me hayan dejado ser presidente o estar como presidente de la Cámara habla de esa apertura de los que construyeron la Cámara y la mantuvieron durante tantos años. Y Nacho, ¿y cuáles son los desafíos futuros de una institución como la Cámara de Comercio? Pienso, por ejemplo, en lo que significa el comercio electrónico, ¿no? Que ha llegado para quedarse, y que incluso la generación nuestra ya es parte de, ni hablar los que vienen atrás, ¿no? Mirá, voy a poner a modo de ejemplo una cuestión que sucedió justo 3 días después que hicimos el cambio de autoridades, y es lo que la Cámara trabajó y lo que la Cámara tiene que trabajar, y cómo las gestiones tienen que ser consecutivas en el pensamiento para poder lograr los objetivos. Nosotros veníamos hace mucho tiempo hablando por el tema de la tasa de recolección diferenciada. Sí. Justamente el otro día salió una noticia en la cual se envía al Consejo Deliberante una modificación tributaria, modificación sobre esa tasa en particular. Y nosotros nos reíamos, porque yo a Susú le decía, Susú, ya es tuyo esto, es un logro personal. Ahora,
lo que es un logro de la institución. Entonces la institución tiene que ser consecuente en un montón de actividades que viene desarrollando, que ha desarrollado antes de que esté yo, y que obviamente se tienen que ayornar en esta nueva metodología que hay. Hay una de las cuestiones que seguramente Susu tendrá que volcar en las próximas reuniones, y es que nosotros entablamos el comienzo de un Big Sale, y en el cual en realidad el mensaje más importante de esa actividad es: nosotros tenemos que comprender a la tecnología como una nueva herramienta para darnos soluciones para poder vender más, porque el final del camino de todos los que estamos en el sistema productivo es vender más. Obviamente eso después hace que generemos más trabajo y un montón de implicancias distintas. Ahora, ese Big Sale, con un desarrollo de una criptomoneda que en el momento nosotros estábamos elaborando, que hoy cada vez está más encaminada y que seguramente no va a tardar mucho en salir a tratar de instalarse, tenemos que utilizarlo para decir, bueno, tenemos diferentes sistemas en el camino productivo en el cual las actividades comerciales obviamente lo tienen que discernir o tratar de bifurcar entre dos situaciones: mostrador tradicional, mostrador digital. En el mostrador digital es una posibilidad que es de lo que viene en el futuro. Y después tenemos otra situación en particular, que es la industria, en el cual nosotros tenemos que también que la industria se pueda tecnificar en tecnología para poder mejorar los sistemas productivos y para ser muchísimo más eficientes. Nosotros nos tocó en alguno de los caminos recorrer Sinteplas, y Sinteplas, si vos ves el silo que tiene, está totalmente digitalizado con una tecnología de punta, y en la cual hace que Sinteplas pueda producir muchísimo más, genere nuevos puestos de trabajo y pueda exportar al exterior. Bueno, también tenemos que ir en ese camino para que la industria a nivel local también pueda mejorar el uso de la tecnología para ser más competitivo. Bueno, para cerrar, pensaba mientras hablabas, Nacho, de una criptomoneda y de los históricos de la Cámara de Comercio. Yo recuerdo hace 20 años, por ejemplo, que ya era periodista, la Cámara de Comercio estaba al frente del reclamo por las inundaciones, por ejemplo. Se involucró siempre de históricamente. Trenquelauque, ¿no? Y fíjate lo que estamos hablando ahora de una criptomoneda, se parece como que atravesando distintas cuestiones de la comunidad. Y siempre la Cámara tuvo una visión, que yo eso lo fui aprendiendo en la participación, qué sé yo, del juzgado federal, los tribunales acá, como que siempre tuvo la ruta del cereal, mucha fuerza y vinculación en ese tipo de temas, representando al sector, pero con la fuerza que da la institución, sí. Bueno, sí, atravesados por todas las realidades. Y la modernidad. Le quería preguntar para finalizar, porque hay un trabajo que no recuerdo, creo que está vinculado con el Ministerio de Producción bonaerense, que calculó el trabajo registrado en toda la provincia de Buenos Aires, y el dato llamativo de Trenquelauque en relación al contexto regional es que hay más empleados registrados en el comercio que en el agro. No sé si... Ahí, mirá, nosotros lo vimos, es un 25% aproximado del comercio, sí. 24% el agro, 11% la industria. Hay un dato que para mí es importantísimo en eso. Trenquelauque, creo que falta también, que habría que tener el dato de la administración pública en su generalidad. Claro. Pero ahí lo positivo, ¿cuál es? Que vos tenés no un sector que es mucho más fuerte que otro, entonces cuando uno de los sectores tiene alguna baja por situaciones económicas particulares, no se siente tanto en el conjunto de la comunidad esa baja en el sector particular. Por ejemplo, creo que Pellegrini era que tenía un 43-44%. Pellegrini, Saliqueló, Guaminí, el agro es mucho más fuerte, pero con fuerte preeminencia sobre el empleo. En esas localidades, si el agro tiene una baja muy fuerte, por sequías y demás, obviamente se va a sentir muchísimo más que en una localidad como Trenquelauque. Ese creo que es el dato principal. Y el segundo, que obviamente esto es más para nosotros, es que tenemos que ser conscientes de que el sector que representamos es el sector que más puesto trabajo y uno de los más fuertes de la comunidad. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tratar de ir, y tomo las palabras de Susu y la importancia de las instituciones, es que ojalá que en Trenquelauque empiece la era de las instituciones, en el cual tengan muchísima más incidencia en el cotidiano de la comunidad y que tengan muchísima más incidencia en la toma de decisiones para corregir un montón de situaciones. A ver, alumbrado público, pueden ser caminos rurales, pueden ser un montón de situaciones y de ejemplos en que las instituciones tienen que sí o sí tener mucha más incidencia para concretar soluciones. ¿Cuáles son los pasos inmediatos, ¿no?, que te tocan en la presidencia? Y sumando lo que decía Nacho, el gran desafío es lograr en la participación, ¿no? Para que las instituciones tengan peso, la gente tiene que participar en las mismas. Y nos cuesta mucho en los clubes, en las comisiones, encontrar gente. Sí.
Bueno, los primeros pasos es la primera reunión hoy a la noche, Hoy. así que hoy es la primera reunión, el debut en la gestión. No, proyectos hay muchos, ayúdame Nacho que estuvimos armando un poco el orden del día, ahora se viene octubre, el mes de la madre, entonces ahí hay una campaña que vamos a encarar, el octubre rosa de la concientización del cáncer de mama, la exposición rural, el Big Sale, empezar a organizar el Big Sale, seguir participando en las instituciones de segundo y tercer grado de las que formamos parte, que va a seguir Nacho con esa representación. Y nada, y esperando que los comerciantes, que todos los que a nosotros representamos se acerquen y nos buscan, nos encuentran, nos acerquen a la misma cámara, al edificio de la cámara, para seguir charlando y conversando y buscando esto, cuáles son las soluciones, cuáles son los problemas y qué es lo que podemos hacer entre todos. Susu y Nacho, muchas gracias por venir, felicitarlos por el trabajo que realizan. Y bueno, Susu, en el caso tuyo, el camino que recién comienza, sabés que contás con Canal 12 como con todos los medios locales siempre para difundir la actividad institucional. Bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hacemos un nuevo corte y al regreso vamos a estar hablando de una obra importante para la región y para Trenquelauquen en particular, que es la Ruta del Cereal. Para eso vamos a hablar con el referente del Frente Renovador Trenquelauquense, Jorge Jordán. Comenzamos el último bloque de la jornada de hoy. Vamos a hablar ahora con Jorge Jordán, referente del Frente Renovador Trenquelauquense, porque vamos a hablar de distintas obras que hacen a Trenquelauquen y a la región. Jorge, buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, la primera de las consultas que te queríamos realizar tiene que ver con la Ruta del Cereal, ¿no? Que bueno, fue muy comentado, incluso hubo un proyecto en la legislatura bonaerense pidiendo por la reanudación de las obras. Esto ha ocurrido, finalmente las obras están nuevamente en marcha. Sí, gracias a Dios sí, o sea, hubo un parate no total, porque quedaron algunas máquinas trabajando. En el día de hoy se pueden ver varias máquinas trabajando y la idea es ir intensificando la actividad, acrecentándola hacia los meses venideros. Hubo un problema de un reajuste de precios, que no fue fácil porque por la inflación todas las empresas lo sufren, pero felizmente se llegó a un acuerdo y se está trabajando, y vuelvo a repetir, el interés del gobernador como de toda la zona nuestra, de nuestros legisladores, inclusive Juansi Martínez estuvo reunido, fundamentalmente es tratar de que a la brevedad posible se pueda lograr el mismo ritmo que tenía cuando se inició. Es una obra que, no nos olvidemos, lleva 40 años soñando, beneficia alrededor de 650.000 hectáreas, no solamente productores, sino también tenemos el área educativa, el área social, el área que hace a todos los vecinos de esa zona. Aparte, todos conocemos esa región que realmente cuando tenemos inclemencias climáticas es imposible transitar, es imposible sacar la producción, y ni hablemos si te toca un problema de salud. Entonces, claro, pensemos una ambulancia entrar a Girodías, ¿no? A veces uno se acostumbra a la comodidad de vivir en la ciudad cabecera y no vislumbra los problemas de los convecinos, ¿no? No, es tremendo. Es tremendo. Los que andan normalmente por camino de tierra creo que sabe de lo que hablamos. Es muy difícil por allí la educación, ejemplo, que los docentes tienen que ir todos los días, los chicos tienen que ir todos los días. O sea, esto mejora en muchos aspectos, y vuelvo a repetir, una obra que se soñó hace 40 años, felizmente la vamos a tener terminada, si Dios quiere, en poco tiempo más, que no es poco. Como te dije, es una inversión de más de 1.900 millones de pesos, que por supuesto van a ser más por el tema de lo que el reajuste de precios, pero que va a quedar en nuestra región como un emblema, una obra que realmente, como recién lo decía la nueva presidenta de la Cámara de Comercio, ¿no? Que ellos mismos también intercedieron, como lo hicimos nosotros, del Consejo Deliberante, y tantos otros que empujaron y armaron su granito de arena para que esta obra llegara a un final feliz, ¿no? Bueno, decía una vecina de Salazar hoy que en realidad la obra nunca se detuvo en su totalidad, que siempre se siguió trabajando con menor ritmo, pero se siguió trabajando en realidad. Correcto, esa es la verdad. Se disminuyó mucho el ritmo por una razón económica que nadie desconoce, y hay que ser sincero con esta situación, pero nunca se paró el 100%. Siempre hubo máquinas operando, hubo operarios,
lo que se llama el obrador, estaba la gente ahí, estaba su sereno, o sea, fue un reacomodamiento de precios que tuvo que sentarse la empresa con el gobierno, y vuelvo a repetir y agradezco la gestión del senador Juancy Martínez, como también de Sergio Massa, que en su momento tuvimos una comunicación, porque realmente el gobernador tenía la decisión de terminarla, pero bueno, a veces los números, como a veces escuchamos otros funcionarios, hay que cerrarlos y se tiene que llegar y se tiene que pagar a las empresas, porque no nos olvidemos que había muchas obras cuando arrancó este gobierno, y recién escuchaba a Nacho de la pandemia, o sea, este gobierno le tocó pasar también esta pandemia que fue realmente muy trágica para todos, porque todos los recursos hubo que direccionarlos en función de la salud y preservar la vida de los argentinos. Entonces, a ellos le tenés que sumar obras que se habían iniciado y que se habían parado, a tal punto que había obras que tenían 0 de ejecución y algunas del 0,5 y el 0,8 o el 1 o el 10%. Entonces, cuando uno hoy escucha hablar ciertos dirigentes políticos de esto, con todo respeto, creo que tendrían que tener un poquito más de memoria. Bueno, Jorge, vos por pertenecer al Frente Renovador tenés algún grado de cercanía, ¿no?, con el equipo económico que conduce hoy el gobierno nacional. Se está discutiendo el presupuesto 2023. ¿Hay riesgo para las obras en la región, por ejemplo, el de la Ruta 5, el gasoducto en Saliqueló, teniendo en cuenta, bueno, que el presupuesto tiene que cumplir con las metas, ¿no?, que sea el endeudamiento que tiene en nuestro país, y bueno, y que la inflación es alta? ¿Las obras se van a llevar adelante? Sí, hay una decisión política del ministro de Economía, Sergio Massa, no solo, porque hay un equipo, el equipo lo conforma todos los integrantes del Frente de Todos, y por supuesto que cada uno hace su aporte y cada uno tiene una mirada de lo que sería el presupuesto. Por eso tuvimos que poner de acuerdo, y por eso en el día de hoy se estuvo defendiendo frente a los legisladores, y muy claramente hace un par de días se vio la salida del primer camión con los caños que van al inicio del gasoducto, que va a tener una duración de alrededor de 1 año, y la Ruta Nacional número 5 como la Ruta Nacional número 33, que creo que muchos de los que estamos acá transitamos a diario. Se terminó, falta una demarcación horizontal y vertical, y también hay un derivador muy grande y muy importante, que es una obra que se venía pidiendo de hace más de 40 años en Bahía Blanca, donde es la Puerta del Sur, que es el derivador que sale hacia la Ruta 22 y a la Ruta Nacional 3, que si nosotros vemos esa obra realmente parece que estamos al ingreso a Buenos Aires, porque es una obra realmente de una envergadura tremenda, que estuvo dormida y estuvo parada durante más de 40 años. Así que esas obras están en ejecución. Salió a licitación de lo que es de Trenquelauquen a Villegas, salió el trabajo de que es de Trenquelauquen a Pellegrini, y ya se está trabajando. Creo Son que todas obras además que generan empleo, ¿no?, en Trenquelauquen y en la región. Digamos, es un indicador, dentro de todas las malas, hay un indicador económico que es bueno, que es que se ha reducido el desempleo en Argentina, ¿no?, que hay más personas ocupadas. Totalmente. Para que tomemos una dimensión, el gasoducto que va a venir de Vaca Muerta hacia Saliqueló va a generar 10.000 puestos directos de trabajo, directos, y 40.000 indirectos. O sea, tomemos dimensión de esto. Se está hablando también de lo que es de público conocimiento, el litio. Se está hablando del tren que va a venir de Loma de la Lata hacia Bahía Blanca. Son obras que realmente impensadas hace una década atrás, por ejemplo. Argentina va a mejorar con esto la matriz energética, y va a tener la posibilidad, como dijo el ministro de Economía, del ingreso de divisas y disminuir el egreso de divisas para pagar todo lo que es la importación de energía. Ese dinero o esa inversión va a ser obviamente direccionada hacia obra, como estamos hablando recién, de infraestructura, pero también teniendo la prioridad lo que es salud, lo que es educación, y como lo decía hoy también, la recomposición salarial de toda la gente, que lo primero que se hizo fue, que lo hizo Sergio Massa en los primeros días, es que ningún jubilado ganara, por ejemplo, menos de 50.000 pesos. Que parece poco, parece mucho, pero eran 32, 33.000 pesos, era cerca de un 40%. Hay cosas que son tan rápidas que se nos van pasando. Y la inflación que no le gane al sueldo de las personas que están trabajando o de los asalariados. Por supuesto que tiene que estar mucho mejor. Esto nadie lo desconoce, ni nadie puede hacerse distraído. Argentina viene, vuelvo a repetir, de un gobierno que dejó una tremenda deuda, de una pandemia que fue catastrófica a nivel mundial. Hoy hay una guerra, y son muchas las situaciones que han ocurrido en este país para que estemos como estamos. Ahora,
¿Se puede haber hecho más? Seguramente se puede haber hecho más. ¿Se puede haber hecho mejor? Seguramente. Pero es cierto que lo que se está haciendo es un cambio fundamental para los argentinos. Entonces yo creo que en estos próximos meses que vienen, por lo menos lo que se avisora, y lo vimos ahora con la exportación de grano, vos fíjate que con el dólar soja a $200, se superó toda la expectativa que se había plantado el Ministerio de Economía, que era lograr el ingreso de 5.000 millones y ya superó los 6.000 millones. ¿Esto qué significa? Que la medida económica que se tomó no estuvo desacertada y que realmente lo que se hizo fue sentarse con los sectores productivos y a dialogar y a concretar un acuerdo que se cumplió en tiempo y forma. Después, por supuesto, hay cosas a corregir, pero hay muchos logros que en este tiempo que estamos hablando, como la agenda en el fondo extranjero, porque Argentina debe en todos lados. Entonces vos tenés que ir a poner la cara, a decir a ver de qué forma y cómo lo vas a pagar, y eso tenés que tratar de hacerlo en no, lamentablemente, castigar a tu población y en todo caso a los más débiles. Por eso creo que en esto es muy importante disminuir la inflación, que es el impuesto más distorsivo que puede tener la gente de bajos recursos. Entonces creo que es un tema a lograr un cambio. Como ustedes habrán visto estos días también, hay un problema muy grave con lo que son los neumáticos y que no hay que esconderlo, es un problema que hay que resolverlo. Para eso vos estás al frente de un gobierno. Entonces son muchas las situaciones que hay que tratar de resolver, pero no en 6 meses. Hoy lo tenés que resolver, porque hay 160.000 puestos de trabajo en juego, hay empresas que van a parar, que ya de hecho lo están diciendo. Entonces hay que buscarle la vuelta, muchachos, de empujar el carro para el mismo lado todo. O sea, acá si vos prendés el televisor, tenés información a veces que decís, parece que se olvidaron que estuvieron hace 3 años en el gobierno, parece que lo desconocen. Entonces me parece que hay que ser más positivo en esto. Mencionaba recién en tu alocución el tren. Hay una gran expectativa, ¿no? Porque bueno, el tren de pasajeros llegó hasta Pehuajó y estamos tan cerca de Pehuajó que no podemos entender por qué no llega a Trenquelauquen. ¿Qué información tenés vos al respecto? Hay una razón lógica y realmente la misma ansiedad la tiene uno, porque hay una luchadora de Trenquelauquen que uno la tiene que reconocer, que es Silvia Reyes, que fue siempre una luchadora y vive arriba del tren y ama, y creo que es el emblema de Trenquelauquen, porque uno lo tiene que decir con toda humildad. Estuvimos con ella, estuvimos en Pehuajó, se hicieron las pruebas, todos sabemos del bajo sangre, hay 2 puentes a corregir. Justamente el otro día, cuando vinieron la entrega de los anteojos, estuvimos conversando, estuve hablando con Martín Marinuzzi, que es presidente del Tren Argentino, estuve hablando con el ministro de Transporte en Junín cuando estuvimos con las tablets, y la expectativa es que a principios del año que viene ya estaríamos en condiciones de que el tren de pasajeros llegue a Trenquelauquen. Y déjame decir algo que es muy importante. Se hicieron más de 1.500 obras en lo que es obras de ferrocarril y obras en el Ministerio de Transporte en este país. El tren llegó, como habrán visto algunos por las redes, a lugares que hacía 30 años que no llegaba. No un año, 30 años que no llegaba. Y entonces creo que es bueno también reconocer todo el esfuerzo y lo que se ha hecho. Y el ministro de Transporte, Alessi Guerrera, nos decía que obviamente él es de la zona, todos sabemos que es de General Pinto, que fue 3 veces intendente, fue diputado, tiene el corazón en nuestra zona, pero hay tiempos que hay que irlos manejando. Y por supuesto que uno no deja de levantar el teléfono y de hablar con nuestros legisladores, por eso es muy importante tener los legisladores en la zona como lo tenemos. Y vos habrás escuchado hace poquito ya el inicio de las obras del gasoducto Trenquelauquen en Rivadavia, una obra lograda por nuestro senador Juan C. Martínez, que es tan importante para los vecinos, porque nosotros lo sufrimos en Trenquelauquen, lo que es que una familia no tenga el gas natural, lo que afecta en su economía, en su seguridad. Entonces, el Ministerio de Transporte hoy es considerado uno de los ministerios más transparentes de la gestión. Entonces a nosotros nos pone orgullosos porque es nuestro referente, es un funcionario que salió desde el interior profundo y que hoy está cumpliendo una función realmente más que importante. Entonces nosotros estamos con la expectativa de que a principios del año que viene el tren llegue a Trenquelauquen a cumplir el sueño de todos nosotros, porque creo que es el sueño de todos nosotros. Ojalá esto se cumpla. Hay muchos padres de chicos que están estudiando en Buenos Aires, por ejemplo, porque un boleto de colectivo cuesta 6.000 o 7.000 pesos, y el tren desde Pehuajó a Buenos Aires cuesta 400 pesos. Para la economía de un estudiante es
Es Hoy lo mucha están llevando a plata. Pehuajó para que de Pehuajó se vaya. Claro. Sí, coincido Bueno, con vos. y bueno, y la gente que va por problemas de salud, ¿no? Realmente es mucha la diferencia entre el tren y el colectivo. No vamos a bajar los brazos. El ministro nos conoce, sabe que luchamos por cosas coherentes, realizables y realmente necesitadas. Por siempre digo lo mismo, son obras muy necesitadas para nuestra región, como está diciendo vos, y seguimos atrás de la repavimentación del aeródromo, y seguimos atrás de la rotonda, que bueno, el intendente anunció una rotonda que la veníamos pidiendo hace 10 años del Consejo Deliberante y nos había aprobado el OCOBI esa rotonda, y hacemos fuerza con el ministro de Economía para que realmente nos dé la posibilidad de tener más recursos. Yo creo que Trenquelauquen es uno de los distritos, como lo ha sido los 135 de la provincia, que han recibido en tiempo y forma muchos recursos. Yo creo que en Trenquelauquen el nivel de obra que se hizo con el aporte del gobierno provincial y nacional creo que es histórico. Imagínense que este año tiene Trenquelauquen un presupuesto más de 5.000 millones de pesos, de los cuales más del 50%, más de 2.500 millones de pesos, vienen de coparticipación y para obras, inclusive, extras de la provincia y de la nación. Esto se ha hecho con una manera, vuelvo a repetir, equitativa y justa para la provincia de Buenos Aires. Estamos pasados en el tiempo, pero en un minuto estuviste en la entrega de tablets para alumnos, que llegó justo después que el Consejo Deliberante de Trenquelauquen preguntaba por la discontinuidad del programa Conectar Igualdad y por el recorte en educación. Está bien, en realidad hay muchos proyectos y muchos informes que a veces hay que tener la información y hay que ir a la fuente, siempre digo. Se recortaron varias partidas de presupuestos que no se habían ejecutado, por un lado. Por el otro lado, en educación y demás, la inversión superó a las anteriores, como se hizo en salud, ni hablar. Y en tercero te digo que, gracias a Dios, Trenquelauquen en este momento se entregaron la primera entrega, que fue estos días, pero se va a hacer una segunda entrega el 17 de octubre, donde se va a cubrir el resto de los alumnos que quedaron en Trenquelauquen, y 30 de agosto, que en eso sí tuvimos una camorra bastante importante, porque quiero que ellos entiendan que los distritos nuestros no tenemos micro de línea ni tenemos subte, estamos distanciados a veces, en este caso 64 kilómetros, o como el municipio de 9 de Julio, que tiene Quiroga 100 kilómetros. Entonces, esto lo estamos acordando en estos días, conjuntamente en un trabajo con el ENACON, nuestro senador y nosotros, y Trenquelauquen va a recibir en total más de 500 tablets para nuestros alumnos. Jorge, siempre es un gusto que nos visites y bueno, que nos mantengas al tanto de todas estas cuestiones. No, gracias a vos. Muy bien, despedimos entonces a Jorge Jordán y con esto nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos.